Me da mucho gusto que esta mañana nos acompañe aquí en el estudio el doctor Homero Fuentes de la Peña, médico oncólogo, presidente y socio fundador de ProOncavi, Asociación Civil Pro Oncología y Calidad de Vida. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, David, siempre un placer estar con ustedes. Doctor, pues hoy vamos a hablar en el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Próstata, que fue ayer 11 de junio, y pues ahora sí que para arrancar el tema de lleno, sé que las estadísticas más recientes, pues, son preocupantes. Otra vez, no son nada alentadoras, doctor. Nada alentadoras, a la alza además, con incrementos notables durante este periodo de espacio de tiempo, y como comentas, la última estadística es que es de hace unos años, no tantos, pero más o menos 2021, 2022, nos dicen que hay aproximadamente 25,000 nuevos casos de cáncer prostático como tal por año, y esto se asocia a casi 9,000 muertes por año. Muertes que podrían ser en su mayor parte innecesarias si los hombres se atendieran a tiempo, puesto que es una enfermedad altamente diagnosticable de forma oportuna, vamos a decir que poco prevenible en este caso, pero sí altamente diagnosticable oportunamente. Estos son cifras de México. Estas son cifras de nacionales. México, nacionales. Ahora, cuando habla de esto último y la cantidad de muertes versus la cantidad de casos detectados, quiere decir que, como usted bien ya lo comentó, que cuando llega un paciente es porque ya trae algo grave, y si ya trae algo grave y doloroso y complicado, pues es que el cáncer ya avanzó. Uh-huh. Es lo que me dice la lógica, doctor. Claro, lo que pasa es que la numeralia también te dice algo. En los centros de alta especialidad, 7 de cada 10 llegan tarde. En los de alta especialidad, 7 de cada 10 llegan tarde. 7 de cada 10. Fuera de los centros de alta especialidad, 8, 9 de cada 10 llegan tarde. Y es increíble que, habiendo la disponibilidad del antígeno prostático, de las revisiones, de los ultrasonidos, de las resonancias magnéticas, pues siga sucediendo esto, ¿no? Pues hablemos entonces, pues, doctor, de cómo nos podemos preparar, cómo podemos prevenir, porque ahí hay veo al menos dos grandes temas. Uno, la edad, nuestras condiciones, o sea, qué tenemos en nuestra vida y que incluye nuestra edad y que debamos de hacer respecto a eso, pero también la otra parte de en qué momento, si por ejemplo no tengo ningún síntoma, no tengo antecedentes familiares, etcétera, etcétera, ¿en qué momento me tengo que comenzar a hacer todas esas pruebas, doctor? Es un mundo de ideas, pero la verdad es que, doctor, no está tan difícil aprendérnoslas, ¿no? Como pacientes. No. Es muy sencillo, mira, el cáncer en términos generales es una enfermedad asintomática, es una enfermedad silenciosa. Aquí el primer mensaje es: no te esperes a tener síntomas. El simple hecho de que tú tengas 40, 45 años te la valgo, ¿sí? Esa es razón suficiente para determinar un antígeno prostático. ¿Por qué? Porque es una enfermedad relacionada al envejecimiento. Si bien la problemática puede ser multifactorial y pueden haber muchas cosas, y hay muchas cosas ciertamente que el sector salud no hace, que hay inequidad de género en la repartición de salud y lo que tú quieras y mandes, sí hay cosas que nosotros no hacemos. Y algo que no hacemos es precisamente tomarnos una prueba en sangre y acudir con el médico a una revisión prostática. ¿Cuándo? Cuando no tiene síntomas, que es cuando justamente puedes detectar algo que se va a presentar en una gran cantidad de hombres y que constituyen hoy día la primera causa de muerte por cáncer en el varón en México, y con mucho, se lleva con mucho a las demás. Entonces estás hablando de una patología que está implicando muchísimos problemas, muchísimos gastos, muchísimas molestias, y que está dejando a familias sin el eje de la familia en muchos casos, ¿no? Entonces esto es muy serio, y todo ello en la parte que a nosotros nos toca, pues ser indolentes, ¿no? Por no decir, ay, me va a doler, ay, no, ¿qué van a decir? Etcétera, 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 por una revisión prostática. Muy fácil. Tienes 40 años en delante, tómate un antígeno prostático específico. Esa es una prueba de sangre. Es una prueba de sangre, Muy es bien. un test de laboratorio, te van a tomar un antígeno prostático.
Si tu antígeno se encuentra en cifras normales, que es de 0 a 4, tienes el 70-75% de posibilidades de estar bien. ¿Okay? Si quieres ir por más, puedes ir por más cosas, si no tienes estos síntomas. Si tú vas cuando ya estás teniendo problemas urinarios, que te paras en la noche a orinar varias veces, que el chorro de la orina se ha debilitado, que tienes problemas en tu funcionamiento sexual, que tienes exceso de orinas durante todo el día, que tienes que pujar para ir al baño, ahí la próstata necesariamente ya está grande y puede estar grande solamente o puede estar grande y tener cáncer. Entonces, es justamente lo que no hay que hacer, esperar tanto tiempo. Ahora, cuando yo recuerdo que en sesiones anteriores, doctor, nos explicaba que todos los hombres vamos a tener crecimiento prostático. Todos. Que eso es normal. Sí, sí. Pero cuando ya se da un crecimiento prostático, ¿hay que hacer algo? Sí. Si tú tienes más de 45 años de edad, tu próstata de manera natural, tal y como envejecemos, tal y como nos salen canas, tal y como nos salen arrugas, la próstata crece, es un proceso natural de envejecimiento. Si tú ya tienes alguna manifestación urinaria, por supuesto, puedes hacer muchas cosas. Primero, descartar entre cáncer y crecimiento prostático benigno. Eso es lo primero que hay que hacer. Cuando esto es así y la próstata está grande, bueno, hay tratamientos, medicamentos que son bastante eficientes para reducir el tamaño de la próstata. Muy bien. Primero. Segundo, cuando esto llega al punto en que estos medicamentos o no funcionaron o pasó el tiempo suficiente y ya dejaron de hacer lo que podían haber hecho, pues existe la cirugía transuretral relativamente sencilla que puede liberar tu conducto prostático y que puedes volver a tener emisión de orina normal. O sea, esa posibilidad existe y es extraordinariamente común que se realice. Muy bien. Entre más temprano, mucho más fácil. Esa situación transuretral no es el retiro de la próstata, como a veces sucede con el cáncer. Así es. Cuando tú tienes obstrucción urinaria por una hiperplasia prostática como tal, que es habitualmente en el centro, que vamos a decir que obstruye la uretra como tal, lo haces a través de la uretra, no hay ninguna herida en la piel, lo haces, te traes el tejido y se acabó. A diferencia de cuando tienes un cáncer prostático, en donde hay que retirar la glándula prostática, ya sea de la manera con cirugía convencional, con cirugía endoscópica, con cirugía robótica, de diferentes maneras, siempre y cuando la enfermedad se encuentre localizada la próstata, que como decía, en México es el menor de los casos. En México el diagnóstico normalmente lo haces cuando la enfermedad ya se fue a los ganglios, cuando la enfermedad ya se fue a los huesos, cuando el paciente, más allá de los síntomas urinarios, tiene alteraciones a distancia y ahí ya no hay modo de operar. La enfermedad salió de la contención de la cápsula prostática y entonces te tienes que someter a programas de tratamiento costosos, complicados, que a veces funcionan un tiempo, pero que eventualmente te van a costar la vida. ¿Esa es la famosa metástasis? Esa es la famosa metástasis. Oiga, tenemos algunas preguntas del público, pero antes de ello quisiera preguntarle cuál es la realidad, porque también, doctor, ya sabe que vivimos en la era también de la desinformación, lamentablemente por quienes se autollaman expertos y que no lo son en redes sociales. ¿Cuáles son los verdaderos efectos del retiro de la próstata? Supongamos que una persona tiene cáncer, se le detecta a tiempo, le retiran la próstata, no hizo metástasis, se puede curar, porque actualmente hay muchos cánceres que tienen cura, que claro, conocemos muchos sobrevivientes, pero ¿cambia algo en el estilo de vida de un hombre cuando le quitan la próstata? Mira, la próstata no es un órgano indispensable para la vida, de tal suerte que se puede retirar y tú puedes vivir una vida, vamos a decir, semejante a lo normal. Dependerá del procedimiento quirúrgico, a veces te queda residualmente, por ejemplo, algunos problemas urinarios como incontinencia urinaria parcial, no siempre, hay veces que te queda la continencia perfectamente bien. Hay algunas ocasiones en lo que sucede es que tienes eyaculación retrógrada en vez de anterógrada, que puede llegar a suceder en algunas ocasiones, pero vaya, la vida sigue y cuando la próstata sale, pues la vida se acaba, ¿no? Entonces, es totalmente adaptable. Es adaptarse a un nuevo proceso, como se puede adaptar un diabético o un hipertenso o alguna persona con una discapacidad, ¿no? Claro, porque mucha gente le tiene miedo a esta parte de
me quitan la próstata, se acaba mi vida sexual. No, normalmente la erección no tiene problemas. A veces los tiene la eyaculación, y a veces, ¿sí? Y si se acabara tu vida sexual y tienes X número de años, pero tu vida sigue, pues tampoco se acaba el mundo. No se acaba la vida y se puede seguirla disfrutando de otra manera. Hay muchas otras maneras. Si acaso fuera el caso, ¿no? Si fuera el caso, que no es lo común, por cierto. Porque llegamos tarde los hombres. Porque llegamos tarde los hombres. Entonces, realmente hay muchas cosas que hacer. Y el dato duro es, si tú tienes un cáncer de próstata localizado, más del 95% de las personas en esa condición, con el tratamiento, se van a curar, ¿sí? El problema es que cuando el cáncer está diseminado, 2% o menos se van a curar, ya. ¿sí? O sea, claro. la proporción es gigantesca y el gasto generado por esto es diametralmente distinto. Sí, acaba con la economía de las familias gran parte de las ocasiones. Ahora, doctor, ya entendimos lo que nosotros tenemos que hacer, ya sabemos lo que tenemos que hacer como pacientes, pero lamentablemente muchas personas que dependemos del servicio de salud pública nos encontramos con esto que nos dicen, que le decía que tenemos algunas preguntas del público. Y dice, oye David, pregúntale qué ha pasado con los servicios de salud público en cuanto al cáncer se refiere, porque pues muchas personas seguimos encontrándonos con que no hay quimioterapias o con que no están disponibles las máquinas, que no había fondos para arreglarlas, pero en el discurso público dicen no pasa nada, y lamentablemente de esto hemos hablado muchísimo, pero si no se ha solucionado tenemos que seguir hablando de eso. Por supuesto que hay múltiples deficiencias, por supuesto que hay una gran inequidad de género. Tú ves que hay una campaña de cáncer prostático por 15 de cáncer de mama, por ejemplo, ¿sí? Y es cierto, no solamente no hay las máquinas, no solamente no hay los espacios quirúrgicos, hay retrasos en la programación de cirugía, hay ausencia de medicamentos especializados para muchos casos. En cáncer de próstata la quimioterapia no es usual que se utilice, sí algunos medicamentos costosos tomados de terapia hormonal, pero también muchas veces fallan. O sea, sí hay muchísimas cosas que hacer, y justamente una de las cosas que hacemos en Proncavi también es esta, ¿no? Gestionar que estos recursos fluyan. Claro, pero será mucho más sencillo si llegas a tiempo. Sí, y qué buena reflexión, porque efectivamente cuando vienen los meses de la lucha contra el cáncer de la mujer es literalmente una ala rosa, pero la ala azul es mínima si la comparamos, ¿no? Es un poquito como el Día del Padre y el Día de la Madre. Ajá, nada más que aquí el problema es que se mueren. Sí, aquí el problema es que te cuesta la vida. Por acá también tenemos varias preguntas, pero por ejemplo, yo no soy el experto, dejo que el doctor responda, pero cuando dicen cada cuándo debe hacerse la prueba si tengo 50 años, si no te la has hecho y ya tienes 50 años, ya vas tarde, pero mejor que responda el doctor. La prueba de antígeno prostático en sangre se hace anualmente a partir de los 40 años de edad. Perfecto, ¿y cuál es la mejor prueba? Híjole, pues... La mejor prueba es combinar el estudio de sangre y la revisión digital de la próstata. Eso te acerca al 98% del diagnóstico. El tacto. El tacto rectal para explorar la próstata asociada a la prueba. Primero se toma la muestra de sangre si no se altera la prueba como tal. Entonces, primero empiezas por la prueba, sigues con el tacto rectal y eso te proporciona el 98% de la certeza para, cuando está indicado, hacer la biopsia. Y ya vino aquí el doctor una ocasión con un dummy para enseñarnos cómo se hace el tacto. ¿Qué tomó, doctor? ¿10 segundos? 10 segundos, 15 a lo sumo. Segundos. A lo sumo, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. ¿Y eso le va a salvar la vida? Sí, no tiene nada que ver con la preferencia sexual, con una u otra situación de esta naturaleza. Son cosas diferentes. Eso te puede salvar la vida porque un procedimiento a tiempo tiene altísimas tasas de curación. Cuando no es a tiempo, no hay tal. Hay que hacerlo a tiempo. Hay muchos comentarios que van en el sentido de cómo pueden contactar a Proncavi para alguna asesoría, para resolver alguna duda, o incluso si es para solicitar alguna cita de los apoyos que brindan. Como siempre, con los mejores invitados, dice saludos al doctor Homero, que Dios lo bendiga para que siga con este maravilloso trabajo y con Proncavi. Saludos de María Valenzuela. Y le decía, son muchos comentarios preguntando cómo pueden contactarlos en Proncavi.
La manera más sencilla de contactar a la asociación es a través de las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram. Simple y sencillamente pongan ProOncavi AC junto y les va a aparecer. Y va a ser el primer resultado, de inmediato. De inmediato va a salir. Y ahí vienen redes, su página, teléfonos, viene todo. Dirección, teléfonos, etcétera. David, ¿le puedes por favor preguntar al doctor si yo solicito al médico retirarme la próstata, me lo pueden hacer sin ningún problema? O primero tiene que pasar por una serie de estudios para ver si soy factible al retiro de próstata. Me imagino, doctor, esto no me lo dicen aquí, pero me imagino que esto se ha dado mucho por estas celebridades que, por ejemplo, han dicho: mi familia tiene problemas muy serios, yo estoy en edad, no tengo nada, pero antes de que me dé, quiero que me las quiten, y piden voluntariamente que les quiten, por ejemplo, los senos. Bueno, eso es un punto altamente controvertido. Es como si tú llegas a la consulta y me dices: ¿sabes qué? Quiero que me quites la pierna derecha. Oye, espérame, ¿por qué te voy a quitar la pierna derecha si no tienes nada? Hay posturas en donde dices: ok, por alto riesgo, por situaciones genéticas, por situaciones muy particulares, pudiera llegar a requerirse. No es lo usual. Lo usual es que un órgano lo preserves mientras este órgano cumpla con alguna función y no te esté dando problemas. Si hubiese un riesgo, si hubiese una situación particular, de acuerdo. Perfecto. Ahí la respuesta, por favor, escucha a los expertos, no se basen en lo que ven en redes sociales, es muy peligroso. Todo, hasta la supuesta información, a veces que parece sencilla, le puede provocar un problema. Doctor, le agradezco enormemente su visita, gracias por acudir con nosotros y siempre retomar estos temas. ¿Algo para cerrar, algo que nos haya faltado decir o algo a manera de conclusión? A manera de conclusión, yo les puedo decir una cosa: el cáncer de próstata es la causa número 1 de muerte por cáncer en el varón en México. Y el cáncer de próstata, en contraste con esto, es una enfermedad extraordinariamente curable en etapas tempranas. La oportunidad del diagnóstico depende mayoritariamente de la toma de acción por uno mismo, por algo que se conoce como corresponsabilidad. Si tú tomas acción, como dice nuestro eslogan, prevención en acción, es muy probable que en el peor de los casos quizás te tengan que operar, quizás te tengan que dar un tratamiento, pero tu vida va a permanecer ahí. Por acá nos dice Sergio: oye, en la nota que me tocó ver del doctor hace unos días, dijo que aumentaron los casos de cáncer de próstata en Baja California casi 60%. Así es. Ese es el registro que tenemos, parcial, como tú sabes, por la ausencia de estadísticas globales, pero los datos que tenemos oficiales como tal, tenemos un incremento del cáncer prostático en todo el país. Baja California no es la excepción. Doctor, muchas gracias, aquí lo esperamos muy pronto. Un placer estar con ustedes. Y hay que seguir hablando de estos temas. Excelente día. Gracias, es el doctor Homero Fuentes de la Peña, médico oncólogo, presidente y socio fundador de ProOncavi.